Bienvenidos, mi nombre es Iván Andrés Amodio Muriel, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. En esta ocasión vengo a presentar la actividad número 2 de la asignatura Teoría General del Proceso, donde encontraremos que el proceso es una materia donde podemos aplicar tanto en el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho administrativo, incluso hasta el penal. Ya entrando en contexto, podemos decir que el proceso es un conjunto complejo de actos del Estado soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos. A la relación sustancial, actos que se entienden como dentro de la aplicación de una ley general o un caso concreto, controvertido para solucionarlo o dirimirlo. De acuerdo a los mapas conceptuales que vamos a explicar a continuación, damos inicio para sustentar cada uno de ellos. Acompáñenme. Bueno, continuamos con los conceptos para poder explicar lo del mapa conceptual. En este momento vamos a especificar qué está dentro de la función judicial y la jurisdicción. Esto está estipulado en la Ley 270 de 1996, conocida como la Ley Estatutaria de la Administración. Según el artículo 1, es la administración de la justicia que forma parte de una función pública. También está como base, donde es una formación judicial que ejerce una propia y habilita de manera permanente, seguida de la seguridad y la constitución política. Esto viene en conexión también a la importancia de la administración y la función judicial, en la cual aplica en los casos concretos sobre las normas procesales independientes, imparcial y definitivas. Podemos decir que la función que cumple dentro de esta acción judicial está también la jurisdicción, donde pasa a lo contencioso administrativo, en lo jurisdiccional especial, tanto como en la penal militar, indígena y la justicia para la paz. ¿Cómo podemos definir la jurisdicción? Pues ya sabemos que en una forma la función pública se realiza por medio del órgano competente del Estado, donde en un acto y participación de sujetos procesales dan unas características que están como independiente, exclusivas y de forma material. Para que todo esto haga una conexión, podemos decir que cómo se pierde la jurisdicción según la ley 270 de 1996. La podemos clasificar como muerte de un funcionario, abandono del cargo, destitución de forma aceptada y revocatoria a un mandato. También se suspende por vacaciones a los cuales hace parte del decreto de ley en caso de que se solicite una nueva locución. Como finalidad podemos decir que en relación entre la jurisdicción en forma judicial, la jurisdicción es el deber que tiene el Poder Judicial para aclarar justicia, derechos y obligaciones en cuanto a la función judicial. Por eso, dentro de las mismas fallas se ejecuta también lo que es la parte jurisdiccional y una fuente formal. En esto podemos decir que la ley en su artículo 12 ejerce como propia y habitual de manera permanente a las corporaciones de la Constitución Política y hace referencia a una ley estatutaria de dicha función para ejercer lo contencioso administrativo. Esta es la forma de cómo dentro de la convivencia social se puede lograr y mantener la concordia nacional. Por otro lado, también podemos decir que de manera general las afirmaciones que hacen los jueces
es de responder de manera adecuada a las demandas de justicia requiriendo la comunidad, como son la formación jurídica sólida, la capacidad para identificar normas creativamente, visión crítica del funcionamiento de instituciones del mismo sistema de justicia. Esto está dentro de ese mismo artículo 127 de la ley 270 de 1996, donde hace todos estos aportes antes mencionados. También establece que para los magistrados de un tribunal y jueces de la República o fiscales se requieren pues tener unos requisitos generales, como por ejemplo ser colombiano de nacimiento, tener título como abogado expedido o revalidado conforme a la ley, salvo el caso de los jueces de paz, no ser incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. Así llegamos a la conclusión y a la explicación de este primer mapa conceptual. Nuestro segundo mapa conceptual es la competencia. Así como la jurisdicción le corresponde la facultad de administrar justicia, la competencia se enfoca en el mismo concepto, solo que en esta diferencia es una de aquellas donde se va a ejercer un asunto previamente señalado. Podemos decir que en esta razón la jurisdicción es el género y la competencia es la especie, donde se fijan límites territoriales, o sea, circunscripciones. Allí estamos frente a un concepto de competencia de tal manera que bajo la administración de justicia es un asunto señalado de un territorio determinado. Las características de competencia pues están entre la legalidad, la imperativa, la inmodificabilidad, la indegalibilidad y el orden público. Competencias en los factores, pues encontramos el factor subjetivo, el factor objetivo por materia, el factor objetivo por cuantía y el factor territorial. Como foro o persona general, según el artículo 76 del Código de Circuito, se escoge el derecho procesal por el tema de consagrar y poder desarrollar dentro de las mínimas importancias de los aforos que dominan un aforo conceptual. Las clases de aforos se están entre lo contractual, el real, el material, de gestión, de atracción y la putatividad, y recurrente el privativo. Estas formas de competencia, según los artículos 15 y 20 al Código General del Proceso, pues establece que el juez civil de circuito conoce de todos los procesos que no están atribuidos a un juez, porque los procesos resultan sobrantes, que no tengan un juez taxativamente como residuo y que sea de pleno conocimiento del juez civil del circuito. En cuanto a las diferencias de jurisdicción y competencia, podemos decir que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie, que la jurisdicción es el todo y la competencia es la parte. Podemos decir que la jurisdicción nace de la ley, mientras la competencia puede emanar en la voluntad de las personas que intervienen en ese proceso, y la jurisdicción es una potestad en abstracto, mientras que la competencia relaciona con casos concretos. Como lo explicábamos anteriormente, pues los factores que están en referencia es como tener dentro de la misma calidad los procesos, especialmente cuando se trata de personas jurídicas de derecho público. Dentro de estas mismas competencias vemos que está la competencia legal,
que como su nombre lo indica, es la que tiene el juez en virtud de las normas a las cuales se atribuyen la potestad de conocer determinados asuntos. Encontramos también la competencia por delegación, en la que adquieren los jueces y tribunales como el funcionario que conoce el asunto de relación competencia-facultad u otro funcionario de la misma jurisdicción para la práctica de determinar esa diligencia. Dentro del artículo 27 del Código General del Proceso, trata sobre el principio de denominación de conversación y alteración de la competencia. En este caso tenemos la competencia privativa y la competencia preventiva. En esta parte pues ya pasamos a nuestro nuevo mapa conceptual. Continuamos con el proceso. Transcurso en el tiempo o conjunto de actividades, eventos con un fin determinado. El proceso, ¿cómo está relacionado con el tema jurídico? Es la teoría de un proceso que sustancialmente obliga recíprocamente en los sujetos donde estén llamados para presupuestos procesales. También tenemos unas generalidades en derecho procesal, donde está la noción, la naturaleza jurídica, teorías contractuales de un proceso, una tipicidad contractual pura, teoría cuasi cuasionada, actual, dentro de un proceso con relación jurídica. Esto se trata de obligaciones procesales y aportes fundamentales para las doctrinas jurídicas en dos partes. Está el nacimiento como carácter autónomo del derecho procesal y tenemos la aplicación por primera vez a la naturaleza del proceso a través del derecho público. Las características de los procesos, pues podemos decir que esto está caracterizado dentro del derecho procesal como fundamento entre los que son la jerarquía, la universalidad, la elasticidad formal, la permanencia. De todos ellos podemos decir que la jerarquía está entre personas que intervienen. La universalidad encontramos que es un proceso que no se reconoce en particularidad territorial dentro de los límites de una misma soberanía. La elasticidad formal encontramos que se adapta a los conocimientos de cada curso concreto, y los elementos del objetivo procesal son el elemento del proceso, el elemento subjetivo, el elemento objetivo, el elemento de la actividad con objetos y fines del proceso, donde la actuación por medio de la medida del derecho, es decir, la tutela de los derechos que proponen seguridad y justicia social. Dentro de estos tenemos que el proceso tiene unos acuerdos de ordenamiento. Está el civil, el penal, el laboral y el administrativo. Nuestro siguiente concepto sobre el mapa conceptual es la acción. La acción procesal se coincide como poder jurídico. De este modo, la acción tiene varios significados, entre ellos la doctrina y la jurisprudencia que se asignan bajo los conceptos de un contenido sustancial. Tenemos temas, el cual está como derecho, y el derecho es cuando se hace valer dentro del proceso que se debe amparar. Tenemos como pretensión, aunque es incorrecto toda aquella opción, y la pretensión es completamente diferente. Vamos a mostrar cómo en derecho se puede dar una acción por oposición o omisión por la culpa civil como conducta ilícita en el Código Penal, y se distingue como derecho comercial, rama de sociedades, entre el interés social y las acciones de portador o normatividad.
En la acción procesal está estructurada desde la antigua, en las acciones de la ley 754 a.C., a la mitad del siglo II a.C. En los principios extraordinarios, desde allí se entiende que las acciones eran declarativas y ejecutivas y estaban clasificadas también bajo la existencialidad de hoy en día, la actualidad. Tenemos que en teorías de acción son como la autónoma independiente, la facultad del derecho a la personalidad, como derecho público, como derecho subjetivo, abstracto y público, como derecho concreto, autónomo, postetativo y privado. Estos elementos, bajo la misma función de la acción, están establecidos como sujetos de los elementos de activos y el actor, donde se acude a la parte administrativa de justicia y está representado por un juez. Dentro de ese mismo objeto podemos hacer énfasis también que el objetivo y el fin de la acción sí está basado en el objeto de la litigación. Bajo la acción, donde podemos que es de interés público y se aplica mediante la justicia. Hay fuentes que pueden ser de manera formal, como la denuncia, la petición especial del Procurador General de la Nación, querellas de las víctimas y cualquier otro medio de origen oficial, como un informe de policía o de otra autoridad que haya tenido conocimiento de la ocurrencia de este hecho de probable conocimiento y contención delictiva. Dentro también, bajo las clasificaciones, pues encontramos que está la acción civil, también la clasificación de acciones entre el material y lo procesal, y también dentro de las acumulaciones de acciones podemos ser precisos que se debe recordar que una acción es sola una y por lo tanto debe tener un correcto procedimiento para asimismo pues tener respuestas a esa misma acción. Nuestro siguiente mapa está basado en la pretensión y la oposición. La pretensión es un sinónimo de petición, que significa querer o desear que un caso se le pide al juez la solicitud o un pronunciamiento concreto respecto a sus intereses, satisfacer, a la cual esto le llamamos pretensión procesal y se clasifica como pretensión del proceso. Dentro de ese mismo podemos clasificar también el tema de la oposición, donde se basa en generalidades, finalidad de la oposición, conceptos de oposición, clases de defensa en los ámbitos civil y penal. Y en la clasificación de la pretensión de un proceso encontramos dispositivas, pretensiones declarativas, pretensiones constitutivas y pretensiones ejecutivas. Dentro de ellos, de estas dos definiciones, encontramos unos intereses en particular que dice que el interés sustancial para pedir sentencia de fondo, diferencias entre el interés para acciones e intereses sustanciales y el interés sustancial en la causa penal. También existen los presupuestos materiales, donde el juez da la primicia a la mayoría para establecer el análisis del derecho y la prueba para luego, con base a ese principio, se pueda dar de una manera de tendencia en los siguientes presupuestos. Tenemos que el tema legitimación en la causal y el interés para elevar pretensiones u oposiciones, y también que existe en el derecho una exigible y no esté sometida a plazos condicionales. En resumen, la carga de la prueba la tiene el demandante. Si el demandante no aprueba
el demandado debe ser absuelto.